Entonces, ya esto lo adelantábamos ayer. La ley de la oración impacta a la ley de la fe. La ley de la fe impacta a la ley de la oración. Oramos como creemos y creemos como oramos. Oramos como creemos, creemos como oramos. Y esto pues, es este adagio, aunque híjoles, aquí es donde lo vi precisamente, donde surgía. Próspero de Aquitania es probablemente el autor de este adagio, lex orandi lex credendi. Dice aquí que Próspero de Aquitania es con gran probabilidad su autor. Dice en el pie de página que esto dice aquí, recurrió a la oración litúrgica que la Iglesia hacía por los pecadores infieles para probar la necesidad de la gracia en la cuestión del initium fide frente a los semipelagianos, que eran unos herejes, etc. En el capítulo 8 de la obra Indiculus de Gracia, Próspero afirma que hay que tener en cuenta los ritos que hacen los sacerdotes en toda la Iglesia y que fueron transmitidos por los apóstoles. Estos, en efecto, establecieron la regla de la fe apostólica y la Iglesia la hizo propia en su plegaria. Por tanto, recurriendo a la oración de la Iglesia, lex supplicandi, se sabe cuál es la regla de la fe. En el caso que procuraba a Próspero, la oración litúrgica de la Iglesia dilucidaría si la gracia es o no necesaria para la conversión, etc. El texto de Próspero subraya de una parte el aspecto tradicional, ad apostolis traditia, y el uso universal in toto mundo ad in omni ecclesia católica uniformite celebrant, de la ley de la oración. De ahí que concluya, esta ley de la oración determina la ley de la fe. En otras palabras, las oraciones litúrgicas que constituyen ellas mismas una ley aclaran la disputa teológica con los semipelagianos e indican la regla de la fe. Bueno, no vamos a seguir preguntando porque es todo un capítulo que habla sobre eso. Pero nos queda claro entonces que oramos como creemos. Es decir, para no hacernos bolas, oramos como creemos. La ley de la oración determina la ley de la fe, la ley de la fe determina la ley de la oración. Y esto lo vemos reflejado especialmente en la historia de la liturgia. En la historia de la liturgia, porque lo primero que tenemos es, vamos a hablar específicamente de la misa. Lo primero que tenemos es la última cena. ¿De quién? Jesús. Entonces, digamos que esto está, aquí vamos a poner la historia como algo lineal,
digamos que conforme fueron pasando los años, digamos que esto es en el año 33, como dice la tradición. Luego, digamos que por acá tenemos el año 500. Por acá tenemos el 1000. Y acá el presente. Está frío. Está frío. Entonces les decía ayer, si nosotros nos vamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, pues obviamente muchas de las cosas que hoy entendemos, que hoy tenemos, por ejemplo, si toman ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica, el libro, y dicen, bueno, todo esto que está diciendo aquí el Catecismo, ¿dónde está? Propiamente en la Biblia, así tal cual. Les decía, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese privilegio de tener detrás 2000 años de reflexión teológica. Obviamente lo que dijo Jesús y los apóstoles, que les decía la revelación que termina con la muerte del último de los apóstoles, conforme van pasando los años y los cristianos, los pastores, los teólogos van profundizando en la fe, van surgiendo con conceptos, va dándosele explicaciones más elaboradas a cada uno de los elementos de la fe, etc. Se van dando también muchas de las cosas que hoy nosotros creemos surgieron como respuesta a herejías. Surgían herejías y entonces para contrarrestar la herejía o atacar la herejía se daba toda una reflexión. Los concilios, pues casi prácticamente todos surgieron para zanjar cuestiones teológicas, es decir, para atacar herejías. Prácticamente todos los concilios de la historia surgieron para atacar herejías que se estaban dando dentro de la iglesia. El primer concilio, ¿cuál fue? Trento. No, De Jerusalén. de Jerusalén. Concilio de Jerusalén se da para atacar una herejía que era No era de que si se tienen que circuncisar todos. ¿Y cuál era esa herejía? ¿No? La herejía era que para ser cristiano tenías que ser antes judío, es decir, el problema de los judaizantes, la herejía de los judaizantes. Es decir, para ser cristiano tienes que ser antes judío. Entonces, primero la circuncisión y luego el bautismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, fíjense, ajá. Eso no fue una disposición que puso nuestro padre, que se tenía que Sí, pero él viene del Antiguo Testamento, pero no es propia de los cristianos ya. Les decía que al principio costó trabajo a los primeros cristianos entender que su fe ya no tenía que ver mucho que ver con el judaísmo. O sea, con cuestiones rituales, leyes, etc. Ellos seguían yendo al templo, a la sinagoga, etc. Y entonces por eso también había quienes pensaban que los que no eran judíos para poder ser cristianos tenían que ser antes judíos. ¿Sí me explico? Entonces, esto es una herejía. Y el que propiamente va y pone orden, bueno, no que ponga orden, ¿verdad? Porque fíjense, hasta ahí, si lo vemos en el Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que el que dirige el concilio es Pedro. Pero
el que propiamente va y da la posición que se acepta es San Pablo. Entonces, bueno, conforme van pasando los años, les decía, van surgiendo conceptos y todo eso. Obviamente, lo que nosotros entendemos hoy no es que sea distinto a lo que creían los primeros cristianos, pero sí tenemos nosotros mayor entendimiento, mayor profundidad, más conceptos, más explicaciones. 2000 años de regresión teológica no son poca cosa. Es como la teología sacerdotal que nos explicaba la primera cultura. ¿Cómo? El sacerdote ha existido desde el Antiguo Testamento, existió hasta Jesús, pero sin embargo lo que es la crema innata de la teología sacerdotal se da a partir del concilio segundo, ¿no? La Pío XV, porque antes los primeros cristianos... No, lo que les expliqué hace rato fue haciendo esa comparación entre el culto del Antiguo Testamento y el culto del Nuevo Testamento, fue ahí donde les hablé de la carta a los hebreos, cómo hay una diferencia entre el culto del Antiguo Testamento y el culto del Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, el concepto de liturgia del sacerdote es el que tenemos hoy en día, empieza propiamente con Pío XII y con el Concilio Vaticano II, el concepto de liturgia. ¿Sí? El sacerdote siempre ha existido, pero el concepto teológico, la forma ya teológica de ver el sacerdote es desde Pío XII. No, La La liturgia. La liturgia, el concepto de liturgia, no de sacerdote. Porque El concepto de sacerdote siempre llevaba ha más existido, siglos. pero por ejemplo, anteriormente los primeros doctores de la iglesia no se ve tanto el espíritu sacerdotal Sí, como en los últimos. no, sí, ¿Sí sí. se ve? Lo del sacerdocio siempre. Cuando hablar del sacerdocio de Cristo, pues eso lo tenemos en la carta de los hebreos. De la carta de los hebreos, sí, pero posteriormente los También primeros cristianos hay padres de la que iglesia hablaron que han hablado sobre el sacerdocio de Cristo, y hay también quienes hablan también del sacerdocio de los sacerdotes de Cristo. del bautizado. Sí, también. ¿Alguien más tenía esa duda? ¿O sí quedó claro esto? Sí. No, lo que se da con Pío XII, no es que con Pío XII empiece la liturgia, no, la liturgia como es desde el Antiguo Testamento, pero la comprensión actual sobre la liturgia propiamente se da con Pío XII y se reprenda o se recuerda en el Concilio Vaticano II, el concepto de liturgia que tenemos hoy. ¿Por qué, por ejemplo, el jueves sacerdotal, que después de Pentecostés, no existía antes de Pío esa fiesta? Ah, bueno, eso es otra cosa. Como que no tenía esa relevancia. Sí, No es que no tenga esa relevancia, sino que las fiestas, o sea, por ejemplo, siempre se ha considerado a Cristo como el Rey y Señor de todo. Sin embargo, la fiesta de Cristo Rey surgió apenas el siglo pasado. No es que no se tenga comprensión, sino que esto de las fiestas es otra cuestión, es otra cosa. Se van agregando fiestas o van surgiendo fiestas. Por ejemplo, siempre se ha creído en la misericordia de Dios, y la fiesta de la misericordia del Señor se instituyó por San Pablo II. O cuando ya empieza alguna teología más. La teología ya existía la forma, pero conforme van avanzando los años, vamos comprendiendo más la misericordia de Dios, vamos comprendiendo más la fiesta de Cristo Rey, la fiesta de Jesús como y también sacerdote. No, tienen otros orígenes. No, me parece que hay una como confusión. O sea, las fiestas, aquí hay que separar. Las fiestas litúrgicas no se instituyen porque haya una mayor comprensión necesariamente. Las fiestas litúrgicas se instituyen por otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de ¿cómo se le llama? La fiesta de la solemnidad, ¿cómo se llama? La fiesta que es el segundo domingo después de Pascua, el segundo domingo de Pascua, la fiesta de la Divina Misericordia. No se instituye porque hay una mayor comprensión de la misericordia.
es instituida por San Juan Pablo II, pues hasta incluso por cuestiones personales también, o sea, por su contexto. Él es polaco, la Santa Faustina es polaca, él es el que le toca propiamente aceptar y aprobar y todo, tanto la canonización de Sor Faustina como la cuestión de sus escritos, etc. Entonces, aquí no es porque hay una mayor comprensión de la misericordia, sino es por una decisión del Papa. El Papa tiene la autoridad para decidir qué fiestas hay y qué fiestas pone y qué fiestas quita, y aunque obviamente, como dice el Papa Benedicto XVI, el Papa no es un soberano cuya voluntad sea ley, ¿no? El Papa también obedece. No es de que digan, los laicos obedecen a los pastores, los diáconos a los obispos, los presbíteros a los obispos al Papa, y el Papa ya no obedece a nadie, ¿no? Dice el Papa Benedicto, el Papa obedece a la tradición. El Papa tiene que ser obediente a la tradición. Entonces, no es que también digo, ahorita lo dije de manera muy ligera, ¿verdad? De que el Papa puede hacer entonces, pero no. O sea, no puede tampoco quitar y poner como a su antojo, ¿no? Pero esto depende también de cuestiones personales. Por ejemplo, la fiesta de Cristo Rey propiamente se instituye, tiene que ver con la guerra cristera y se instituye a nivel universal. Entonces también incluso hasta en cuestiones políticas de fondo, cuando se instituyen ciertas fiestas litúrgicas, también a veces hay razones políticas, sociales, espirituales, teológicas, pastorales y personales. Entonces no está necesariamente relacionado. Así usted estaba relacionando que la institución de las fiestas estaba ligada a la comprensión. Hay algunas que sí, en parte puede ser, pero no necesariamente. O sea, el hecho de que, por ejemplo, se haya instituido la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote no significa que antes no se haya creído en el sumo y eterno sacerdocio de Cristo, sino que ahora, por una decisión personal o pastoral o teológica del Papa, él decide instituir esa fiesta. ¿Sí me explico? ¿Alguien que tenga una duda relacionada con eso? Sí, o sea, todas las fechas no son exactas, son simbólicas en base a lo que... También, aparte. Eso también. Bueno. Es como el 1 y el 2 de noviembre. También, bueno, a lo que regresamos acá, conforme se va dando también una mayor comprensión teológica, también a la par, vamos a ponerlo aquí, arriba, reflexión teológica. Y abajo, el desarrollo de la liturgia. Entonces, lo que tenemos al principio son solamente las palabras de Jesús en la última cena. Y al final les dice a sus apóstoles: hagan esto en conmemoración mía. Es una orden de parte de Jesús. No les pregunto si quieren, si gustan, si les apetece. Sí, hagan esto. Es una orden imperativa. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué les dijo? Hagan esto en conmemoración mía. Pues lo que hizo antes. ¿Qué hizo antes? Tomó el pan, lo pasó, dijo esto. Tomó el cáliz, lo pasó, dijo esto. Hagan esto en conmemoración mía. Desde aquel momento hasta el presente, la Iglesia no ha dejado de cumplir con este mandato del Señor. Y lo cumple cada que celebra la Santa Misa. Bueno, lo que tenemos en este momento, que son solamente esos gestos y esas palabras, con el paso de los años se van enriqueciendo, se van consolidando, se va embelleciendo, se va adornando. Y aquí tenemos lo que es, o lo que tiene que ver con la historia propiamente de la misa.
Muy bien, entonces, la celebración, les voy a compartir aquí lo que escribí en mi tesis. La celebración de la liturgia tiene su origen en la última cena de Jesús, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y acabada la cena tomó el cáliz y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde aquel tiempo la Iglesia nunca ha dejado de cumplir el mandato del Señor. La misa ha sido celebrada desde los primeros años del cristianismo hasta nuestros días. Sin embargo, la estructura, la forma y los ritos de la misa no siempre han sido los mismos. La forma primitiva de la misa es desconocida. El Nuevo Testamento nos proporciona poca información al respecto. Del conjunto de los datos del Nuevo Testamento emerge ciertamente la existencia en la comunidad primitiva de un rito llamado Cena del Señor. Esto lo vimos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20. Y también otro rito, o bueno, el mismo, que se le llama fracción del pan, que se lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 2, del 42 al 46. Este rito se realiza al caer la tarde, como lo dice 1 Corintios 11, 23, en el curso de una cena o al final de ella, acompañado de una plegaria de acción de gracias, que también aparece en 1 Corintios 11, 24. A este respecto, señala Ratzinger, es evidente que 1 Corintios presupone aún una comida comunitaria como marco de la Eucaristía, y no discuto este punto, pero la crítica formulada sobre la manera en que se desarrolla la comida en los versículos 17 al 22 y la indicación resultante de ella en el versículo 34 muestran que Pablo inicia un proceso de separación que debió concretarse a continuación bastante rápidamente. Entonces, con el paso de los siglos, esta forma primitiva fue evolucionando. En la era apostólica y durante casi todo el siglo I, la misa es considerada preferentemente como banquete conmemorativo y fraternal en que la comunidad cristiana se reúne para recordar y realizar in misterio el mandato del Señor. O facite in meam conmemoración. En el siglo II se acentúa el aspecto eucarístico de la misa, es decir, la misa es concebida como acción de gracias. En los primeros siglos del cristianismo, el celebrante tenía la libertad para improvisar lo que hacía y lo que decía en la celebración. Sin embargo, en el siglo III se comenzaron a fijar los textos y los ritos empleados en la misa. Esta tendencia a fijar la liturgia provocó que se comenzara a notar cada vez más la diversificación de las liturgias. Occidente adoptó el latín como lengua litúrgica, lo cual acentuó las diferencias entre las liturgias. Podemos decir que en este siglo la misa encontró su forma definitiva. En adelante se enriquecerá con nuevas fórmulas y con un ceremonial más complicado. Se desarrollarán algunos ritos que aparecen ahora en estado embrionario, mas el esquema permanecerá fundamentalmente el mismo. Cabe señalar que en este siglo la idea de que la misa es un sacrificio estaba ya profundamente enraizada. Entonces estamos hablando del siglo III o IV. Siglo III o IV, ya se empieza a fijar la liturgia. ¿Sí? Antes, cada celebrante improvisaba. Sí había a lo mejor una cierta idea de qué es lo que tenían que hacer, pero nada escrito. Ya a partir del siglo III y IV se empieza a hacer ya una unificación y una estabilización, fijar ya propiamente como que la estructura de la celebración e incluso la lengua, como vimos ahorita que se adopta el latín,
como lengua para la liturgia. Obviamente, como dice aquí en adelante, se va a enriquecer con nuevas fórmulas, un ceremonial más complicado, pero los ritos que se realizaban en el siglo III y IV, aunque aparecen en estado embrionario, el esquema ya es fundamentalmente el mismo. O sea que a partir de estos siglos ya el esquema de la misa es prácticamente el que tenemos hoy en día, su estructura. ¿Sí? Obviamente con el paso del tiempo van a agregarse detalles. En el siglo IV la celebración de la Eucaristía adoptó su estructura característica. Comenzó a desarrollarse un complicado ceremonial y un formulario pensado y estudiado. A finales del siglo V ya se conocía con el nombre de misa. El nombre que se le da ya es a partir del siglo V. En el siglo VII la estructura básica de la misa quedó fijada. La liturgia era ya muy elaborada. Las oraciones, los cantos y los ritos estaban perfectamente determinados. El alejamiento entre la Iglesia de Occidente y las iglesias de Oriente provocó que la liturgia tomara un rumbo distinto en cada región. A diferencia de los ritos orientales que han sido enriquecidos constantemente a lo largo de la historia, la liturgia romana permaneció prácticamente inalterada en su forma antigua durante siglos, hasta la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. No obstante, el rito romano representa el más antiguo de todos los ritos. Acuérdense que hay distintos ritos: el romano, el ambrosiano, el galicano, el africano, el de Constantinopla, etc. Pero de todos estos ritos el más antiguo es el Romano. Pero fíjense lo que dice aquí, apunta salud, aquí apunta algo muy importante. Desde el siglo IV la estructura de la misa es prácticamente ya la que se queda. Pero cuando se fija es propiamente en el siglo VII. El siglo VII es donde se fija ya, así, la estructura básica de la misa. ¿Y en qué año se da propiamente un mayor alejamiento, esta ruptura entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente? ¿En qué año se da? ¿Sí saben? ¿En qué año? ¿No? No, mucho antes. Con el Concilio de Trento, 1054. Entonces por acá. 1054 es cuando se da la ruptura entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. O sea, más bien, ¿mande? ¿Cómo lo abrí yo? Lo puse 1054, después del 1000. En el año 1054 es cuando se da esta ruptura entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia, por cuestiones políticas. Como siempre, la mayoría de las rupturas que se dan con la Iglesia son más por cuestiones políticas. Resulta que la sede del Imperio Romano era Roma. Y ustedes saben que cuando el cristianismo se permitió, al principio los cristianos eran perseguidos. En el año 314 el emperador Constantino permite ya el culto o la religión cristiana, ya no la persiguen, la permite, la acepta. No se sabe si él se convirtió o no se convirtió. Eso es algo que no se tiene seguro. Algunos dicen que sí se bautizó al final de sus días, otros no saben. De hecho, los ortodoxos lo tienen como santo, San Constantino. Nosotros no. Pero el emperador Constantino, ustedes saben que por qué fue esta cuestión, porque dice la leyenda que iba a pelear con su contrincante y tuvo una visión en sus sueños que aparecía en el cielo una cruz y le decían "Inox signo nihil", o sea, con este signo vencerás. Y entonces él manda poner la cruz por todas partes a su ejército, se van a la batalla y ganan. Entonces él
adjudica su triunfo a esta misión que había tenido y a la cruz. Nos permite el cristianismo, pero la oficialización del cristianismo se va a dar después con el emperador Teodosio en el 338 o 40 y algo. Es cuando se da esta oficialización del cristianismo, es decir, el cristianismo se pone como la religión oficial del Imperio Romano y se prohíbe ahora en los cultos paganos, o sea, de ser perseguida, ahora pasa prácticamente a ser perseguidora, no la iglesia, pero ya el imperio va a perseguir los cultos que no sean cristianos, los cultos paganos. Entonces, cuando se da esta oficialización del cristianismo, es cuando también la iglesia va a empezar a amasar mucho poder, porque el emperador le empieza a dar muchos privilegios a la iglesia, al papa, a construirles iglesias, palacios, etc. Es una expansión enorme del cristianismo, y entonces digamos que prácticamente la iglesia y el imperio se hacen casi una sola cosa. Y entonces era tanto el poder que tenía ya en un momento el Papa, que el emperador también decide mejor dejarle Roma al Papa, y él se va a Constantinopla. Entonces Constantinopla se vuelve ahora la sede del Imperio Romano, ya no Roma, sino Constantinopla. Entonces el obispo que estaba en Constantinopla, el patriarca de Constantinopla, dice, pues si la sede de la iglesia se puso en Roma porque era la sede del Imperio Romano según sus ocurrencias, pues ahora que la sede del Imperio Romano es Constantinopla, ahora nos toca a nosotros ser la sede de la iglesia también. Y empieza a haber disputas, empieza a haber cuestiones ahí, riñas y todo, y al final pues lo excomulga. Ahora el Papa de Roma excomulga al patriarca de Constantinopla, y el patriarca de Constantinopla excomulga al Papa de Roma. Entonces, y ya después empieza a haber también un alejamiento teológico. Ellos le hacen un cambio al credo, que dicen que el cambio se lo hicimos nosotros. Al final, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero al final de cuentas eso no implica que haya un error. El filioque, bueno, en el latín, ¿verdad? Esta parte donde en el credo se dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Nosotros los católicos romanos sí decimos y del Hijo. O sea, creemos que el Espíritu Santo procede no solamente del Padre, sino también del Hijo. Y los ortodoxos no creen eso. Los ortodoxos nos dicen esto de y del Hijo. Los ortodoxos en el credo lo dicen tal cual como nosotros, pero ellos solamente dicen: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que hablan por ocurrencias. Pero esta parte de que procede y del Hijo, ellos no la dicen. Entonces ya se da un alejamiento también teológico. Y obviamente hoy en día hay muchísimas más cuestiones todavía, porque ya hay muchas más cosas, como ya fueron desarrollándose separadamente desde este año, la Iglesia de Roma por un lado y la Iglesia de Oriente por otro lado. Pues obviamente todo lo que se desarrolló para nosotros desde el año para adelante, ellos no lo comparten. Entonces obviamente ellos tampoco aceptan el primado del Papa, ellos no aceptan tantas otras cosas, ¿verdad?, que nosotros. Pero el credo de Constantinopla, fue como en 380 antes de sí, por eso les digo que compartimos el mismo credo. Pero ellos tienen esa modificación. Bueno, pero eso no es lo relevante para nuestra materia, sino lo relevante es que empieza a haber una concepción también distinta de la liturgia. De hecho, los orientales, o la Iglesia Ortodoxa le llama divina liturgia. Divina liturgia. Y ellos tienen más este concepto, que también lo tenemos nosotros, no es que no lo tengamos, pero ellos tienen más este concepto, que la liturgia de la tierra es un reflejo de la liturgia del cielo. Entonces, todo lo que hay en el cielo es inmutable. O sea, Dios es inmutable, Dios no cambia.
Entonces la liturgia del cielo tampoco cambia. Entonces ya en el plano terreno y de la concepción de los ortodoxos, la liturgia de la tierra tampoco tiene que cambiar. Entonces ellos, o sea, no tienen que cambiar, no decir en qué sentido, ellos, desde que se separaron, para ellos su liturgia no dejó de enriquecerse. Siguió enriqueciéndose desde la ruptura en adelante, también sigue enriqueciéndose. Si ustedes ven un video de cómo son sus liturgias de los ortodoxos, es fastuosa. Son liturgias fastuosas, son liturgias opulentas, son liturgias, en este caso, con mucha belleza ceremonial y artística. Mucho. Luego ni siquiera hay sillas. Ellos no se sientan durante su liturgia. Toda la liturgia es de pie. Y hay otros elementos también aparte. Que no vamos a detenernos aquí a detallar. Pero vean un video de una liturgia ortodoxa, o que sea misa ortodoxa. Y vean hasta sus templos. Y toda la liturgia cómo se desarrolla. Es más opulenta, más fácil. La liturgia romana es más sencilla, más sobria. Siempre lo ha sido así, no solamente después de la reforma litúrgica. La liturgia romana siempre ha sido más sobria que la liturgia oriental. Entonces la liturgia romana se quedó aquí. A diferencia de las liturgias orientales, la liturgia romana se queda en su estructura en el siglo VII y ya no va a haber cambios hasta el Concilio Vaticano. No va a haber cambios. Entonces dice, algunos papas introdujeron ciertas modificaciones en el misal romano. Sin embargo, estas modificaciones no tocaron la estructura de la misa. El Papa San Dámaso, por ejemplo, solo hizo algunas modificaciones a la redacción del misal romano, y el Papa San Gregorio Magno elaboró un nuevo sacramentario basándose en antiguos libros litúrgicos, y en otro libro puso en orden el canto litúrgico. De ahí que a estos cantos se les conozca con el nombre de cantos gregorianos. En el siglo VIII, la liturgia del Papa San Gregorio Romano se hizo obligatoria para grandes territorios de Occidente. Algunos ritos como el galicano fueron suprimidos, mientras que otros ritos como el mozárabe y el ambrosiano continuaron realizándose, subsistiendo hasta nuestros días. Todavía existe el rito ambrosiano y el mozárabe. En los siglos posteriores, la celebración de la Eucaristía se hizo cotidiana. Se multiplicaron las misas para atender las demandas de los fieles y aumentaron las misas votivas. Se dieron múltiples abusos en este campo. Además, las herejías de la Reforma protestante acerca de la Eucaristía se esparcían por doquier. Todo esto movió al Concilio de Trento a reafirmar la doctrina católica sobre la misa y a reformar la práctica de su celebración. Esta reforma de la liturgia alcanzó su punto máximo en la revisión del misal promulgado en 1570 por el Papa San Pío V. Después de la reforma litúrgica del Concilio de Trento, la estructura de la misa se mantuvo intacta por mucho tiempo. El Ordo Missae de aquel misal romano mantuvo inalterados los ritos de la misa durante los 4 siglos siguientes. No obstante, la era de las rúbricas conoció también el interés por la explicación de la misa al pueblo y por asegurar unos modos de participación afectiva y devocional, pero se intensificó aún más el alejamiento del pueblo. La comunión se distribuía fuera de la misa o en las misas rezadas, nunca en la misa solemne a causa del ayuno eucarístico. Todo ello provocó que los grandes beneficios de esta reforma se vieran opacados. De 1570 a 1969 la liturgia de la misa se petrifica. Las modificaciones fueron mínimas e irrelevantes. En 1634 Urbano VIII, al hacer una nueva edición, dio nueva forma a las rúbricas e introdujo en los signos del misal los cambios llevados a cabo en los del breviario.
Clemente XIII ordenó que se dijese el prefacio de la Santísima Trinidad y León XIII prescribió la recitación de las preces que se dicen al final de la misa. El Papa San Pío X concedió a los niños la posibilidad de recibir la comunión. Pío XII llevó a cabo una reforma de la Semana Santa, restaurando primero en 1951 la Vigilia Pascual y luego toda la Semana Santa en 1955. Y en 1962 el Papa San Juan XXIII publicó la última revisión que se le hizo al misal de San Pío V en 1962, prácticamente un tiempecito antes de que empezara el Concilio Vaticano II. O sea, el Concilio empieza en 1962, pero poquito antes de empezar el Concilio, el Papa San Juan XXIII publicó la última revisión que se le hizo al misal de San Pío V. O sea, fíjense, el Papa Juan XXIII como que no tenía en su mente, no se imaginaba que el misal de San Pío V pues iba a ser prácticamente sustituido por otro misal, ¿no? Cuando se da el Concilio Vaticano II y la Constitución Sacrosanto Concilio y se pide una reforma de la liturgia, ya posterior al Concilio Vaticano II, las comisiones que trabajaron en la reforma y el Papa Pablo VI pues realizan esta elaboración de un nuevo misal, ya no una modificación al misal de San Pío V, que al final de cuentas el misal de San Pío V como tal no existe, porque San Pío V no creó un misal. San Pío V tomó el misal que ya estaba y solamente se hicieron algunas modificaciones, pero no crea un nuevo misal. Un nuevo misal más bien surgió después de la reforma del Concilio Vaticano II, que es el que se utiliza hoy en día. Entonces la gran modificación de la misa nunca se dio a lo largo del concilio, sino hasta cuándo. 1962. No, 1600, 900 que diga. Atrapada. Ahí ya está publicado en el libro. Después del concilio. 1969 entró en vigor el nuevo Ordomis, el nuevo orden de la misa, y en 1970 se publicó el nuevo misal romano. ¿El nuevo qué? Nuevo misal romano. Ah, en el 69 publicó el nuevo orden de la misa. Nueva orden de la misa. Bueno, aquí esto lo pusimos porque es importante para lo que ya vamos a ver mañana, que ya es propiamente hablar acerca del lenguaje simbólico, porque no se les olvide todo esto, por eso no borres tampoco eso, no se les olvide y no se les olvide también eso, porque aquí vamos a ver algo muy importante, que es el desarrollo de la liturgia se dio de manera orgánica, así como un ser vivo que va creciendo, que se va desarrollando. La imagen que más ha sido utilizada es la de un árbol. Las raíces del árbol son el calvario y cada una de las ramas que van saliendo a lo largo de los siglos son estos agregados que se le van haciendo a la misa hasta que el árbol queda así esplendoroso. Y bueno, hay cosas polémicas que mejor no vamos a hablar, pero aquí está el desarrollo. Okay. Ahorita ya se van a ir los fines con el nuevo orden de la misa. ¿De qué? De la misa.
imagínense, quédense con esa imagen del arbolito. Un árbol grande. Mismo, perdón, ya estoy yo en los años. Las raíces es el calvario. El calvario. Y ya conforme va creciendo ese árbol, se va desarrollando. Gracias. ¿Cuáles son nuestros problemas?